Sabemos que este país fue entregado a los brujos, a los chamanes y a los hechiceros en la propia Casa de Nariño. Por eso es que una de las mejores cosas que hizo el presidente actual no hizo lo que hacen varios. No fue a visitar a los mamos por allá y que lo bendijeran y le pusieran cosas. No. Prefirió que un sacerdote fuera a la Casa de Nariño. Y ese sacerdote es verdad que dijo, después pareció chiste, pero no era chiste. Él dijo que había que exorcizar la Casa de Nariño, ¿se acuerdan? Eso sabemos que pasó, somos testigos de eso. Algunos no le damos importancia, pero tiene una tremenda importancia. Mire, hay varios cristianos que han perdido su trabajo. Varios. Hay pequeñas empresas que están en dificultades de cristianos. Hay iglesias que están en problemadas. De ahí entonces que en esta mañana tenemos que hablar seriamente de algo que sabemos, porque no es desconocido lo que vamos a hablar hoy. Lo sabemos, pero no le paramos bola como debe ser. Y ahí el problema. El promedio de la cadena de oración que dirige la señora Luz Ángel Herrán, ella está a cargo de la cadena, y le agradecemos que se tome ese tiempo para hacer todo eso. Aumentó de 95 a 114 esta vez. ¿Por qué? Porque pusimos la razón para orar. Y damos gracias por esas 19 personas más que se involucraron. Ojalá estuviéramos todos en esa cadena. Yo me atrevo a decir, sin equivocarme, usted es testigo de algunas cosas que están pasando en su propia familia. No crea que son casualidades. Son incluso ataques dirigidos, espirituales. Con Víctor hemos atendido 2 personas. Víctor es testigo. Incluso de un miembro de la iglesia, María Antonia. Y bien difícil, ¿no? Ojalá pudiéramos tener tiempo para escuchar de qué se trataba. Y esa es la realidad. Es la realidad lo que está pasando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto es serio. Y esto que estamos hablando hoy, también ya lo están hablando en Bogotá también. Ustedes no se imaginan los ataques que están teniendo los senadores cristianos en el Congreso. Y ellos siguen plantando y hablando de que las normas cristianas son las valiosas. Ahí tienen problemas. John Milton tuvo un encuentro fuertecito con Iván Cepeda. Y los van a tener más todavía. Entonces, ¿nuestro papel cuál es? Primero, mirar por nosotros. Segundo, orar por los demás. Pero yo creo que si me pongo de rodillas no estoy exagerando. Por favor, sus hijos se los están quitando si usted no se da cuenta. No crea que por una fe prestada van a permanecer en comunión con Dios. No existe la fe prestada. No existe. De ahí que es una situación seria y tenemos que tratarla con responsabilidad. Efesios capítulo 6, del 1 al 17, nos habla de la guerra espiritual. Y me disculpa si me exalto un poco, pero es que francamente me preocupa la situación. Efesios 6, del 1 al 17. Allí está el gran pasaje acerca de la guerra espiritual. Y es interesante que cuando usted mira el libro de Efesios,
¿Por qué Pablo escoge en Efesios hablar de este tema? La razón es esta. Pablo, él mismo dice en el libro de Efesios que recibió una revelación especial. ¿Qué revelación especial? Dios le mostró a Pablo cuál era el propósito básico y objetivo de la iglesia. Y él lo dice aquí en Efesios. Por eso que es el único libro en el Nuevo Testamento que le habla sobre la guerra espiritual. Pablo dice que Dios le manifestó que el objetivo de la iglesia es la lucha contra los poderes espirituales. Ese es el objetivo de la iglesia. Esa lucha constante entre los propósitos de Dios y los propósitos del enemigo cada vez se han vuelto más sofisticados, más especializados, de tal manera que los cristianos ni nos damos cuenta a veces de lo que está pasando. Por lo tanto, ese misterio que había acerca de la iglesia hasta que Pablo escribe en Efesios, es que Pablo muestra cuál es el propósito de la iglesia. Y este propósito tiene 3 objetivos. Número 1, en los versículos 15 al 23 de Efesios 6.1, vamos a estar ahí en Efesios 6.1. ¿Cuál es el propósito? Formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Primer objetivo. La iglesia cristiana no está con la prioridad de la acción social. La prioridad es mostrar, expresar, dar a conocer la plenitud de Cristo en la tierra y luego, adicionalmente, la acción social. Recién estábamos hablando con alguien en la puerta sobre eso. ¿Por qué a veces a la iglesia le gusta tanto la acción social? No es que sea mala, no es mala, pero tiene un problema la acción social. Te permite ganar relaciones, pero no ganar gente para Cristo. Repito, la acción social te permite ganar relaciones, ser apreciado, pero no gana personas para Cristo. Cuando tú comienzas a predicar de Cristo junto con la acción social, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Cada vez que tocamos el propósito fundamental de la iglesia, hay problemas. La acción social nos gana simpatías, tenemos que hacerla, pero no puede ir separada de predicar el nombre de Cristo. El primer objetivo entonces fue formar un cuerpo que expresara un testimonio de la plenitud de Cristo en la tierra. Segundo, está en el capítulo 2, 14 al 18 de Efesios. No vamos a salir del libro de Efesios. Anótelo y después lo estudia. Ojalá anotara usted todo lo que estamos diciendo aquí cuando alguien predica. Allí se nos dice lo siguiente, que el objetivo que la iglesia tiene de expresar la plenitud de Cristo en la tierra, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer primero a través de la unidad. Pablo dice que la unidad de los judíos y de los gentiles en un solo cuerpo era justamente para que un cuerpo unido expresara y mostrara la plenitud de Cristo, lo que es realmente los propósitos del Señor Jesucristo. Y en esa unidad, Dios hacer su morada. O sea, que la base de que Cristo more en nosotros y con nosotros y podamos tener el respaldo de Él en lo que hacemos y en lo que predicamos es la unidad. ¿Qué tipo de unidad? No es estar juntos, es unidad en un propósito. Es la unidad en un propósito. Y en tercer lugar, en el capítulo 3 del 8 al 11, ahí mismo en Efesios, nos dice equipar y fortalecer
este pueblo que es la iglesia para que pueda triunfar sobre el mal. Efesios 3 del 8 al 11. En otras palabras, la iglesia sin unidad no tiene poder frente al mal. Repito, la iglesia sin unidad no tiene poder frente al mal. Los tres propósitos de nuevo entonces. Primero, formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. La iglesia. Segundo, esta iglesia tiene que ser una unidad. Esta unidad comenzó cuando Pablo dice en Efesios que llamó, escogió a gentiles y a judíos para formar un solo cuerpo. En este momento, la iglesia judía no forma parte de esta unidad. Quizás por eso estamos un poco débiles. Todavía el diablo tiene cegados los ojos de los judíos, todavía, que no reconocen a Cristo, pero ya lo van a reconocer. Entonces, nos quedamos con la unidad propia, la nuestra. Ahora, nuestra unidad es en el propósito. Podemos estar juntos una semana entera, dormir todos juntos en un mismo lugar, pero eso no es unidad. Eso es estar juntos. La unidad es en el propósito. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Cómo está nuestro propósito en la realidad? ¿Cuál es nuestro propósito? En la alabanza mencionamos todo lo que es el propósito de Cristo para nosotros. Está allí en las canciones. Pero, ¿pasa de las canciones a la acción real de cada día? El propósito es un objetivo en la vida. El propósito está siempre presente. El propósito se relaciona con todo lo que hagamos. Ahora, esa unidad de propósito es lo que la iglesia de Cristo necesita hoy, y no soy el único pastor que está pensando esto hoy día. No soy el único. Y tercero, la iglesia está para ser equipada, fortalecida, como un pueblo unido para triunfar sobre el mal. Una cosa que hemos observado en este último tiempo, desde que comenzamos la cadena de oración, han habido más sanidades. ¿Y por qué cree usted? ¿Porque la persona quejada está orando sola? No, se ha ido produciendo una unidad de propósito. Una unidad de propósito. Así como antes se decía, familia que ora unida permanece unida, también iglesia que está unida en el propósito, permanece unida y tiene poder sobre el mal. Ojalá el próximo domingo Eduardo Prada nos dé el testimonio de cómo consiguió trabajo, y sería interesante escuchar todo el conflicto que hubo y cómo el Señor lo sacó adelante. Pasemos entonces ahora a ver más a fondo el problema. Vamos a quedarnos en el capítulo 6 ahora. Versículo 10. Dice así. Una palabra final. Está terminando esos tres propósitos que acabamos de mencionar. Y ahora Pablo dice, finalizando. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Efesios 6:10. Vamos a estar solo ahora en ese capítulo.
Es bien claro el apóstol. No sea fuerte en usted mismo. Revise cómo están sus fortalezas. Revise cómo está su fe. Revise cómo está el cumplimiento de sus obligaciones con el Señor. Revise que no haya debilidades en medio de las fortalezas. Revise. Somos fuertes en el Señor y en su gran poder, no en nosotros. No en nosotros. Noten esto, que al apóstol Pedro se le hizo esta promesa. Cuando ahí en Mateo 16, ante una pregunta, Jesús les dice: sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Ahora, el poder de la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el jefe de la iglesia. ¿Y quién es el jefe de la iglesia? El Señor Jesucristo. Dios ya le delegó eso hace rato. Nos enteramos hace ya 20 siglos que Dios delegó en Jesús. Cuando Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad está en Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, entonces, el poder de la iglesia no está en su número de miembros. Está en el número de aquellos que viven de acuerdo al propósito y son parte de la unidad de la iglesia. Por eso Jesús pudo decirle a sus discípulos: miren, no se angustien. Ustedes ven que de pronto no ganamos mucha gente, pero donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. El poder está en Él. Aunque usted esté solo, con el Señor Jesucristo, usted es mayoría, ya tiene el 51%. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Versículo 11. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Cómo llama Pablo al diablo? ¿Cómo lo llama? Ahí en ese versículo. Usa una palabra que está allí escondida ahí al final. ¿Cómo lo llama? ¿Qué es lo que usa él según ese versículo? ¿Ah? Lea el versículo. Estrategias. Estrategias. Esa es la palabra. Entonces, el diablo es un estratega. Algún día conseguiré de regalo todas las Biblias como esta, que es la mejor, con la mejor traducción. Y serán entregadas por un módico precio. ¿Se fija que se pierde la unidad de una vez? Qué fácil se pierde la unidad. Cuando dije lo primero, todos dijeron amén. Unidad. ¿Y después? Eso, ¿se fija? Facilito. Bueno, en las estrategias, el diablo es un estratega. Cuando usted corre una carrera con alguien que es un estratega, tiene pocas posibilidades de ganar. Porque
En una carrera, la estrategia es lo que vale. Es lo que le ha pasado a los corredores colombianos ahora ya en la Vuelta a España. Han perdido por estrategia. Así dicen los comentaristas. El último que ganó ahora esperó, parecía muy débil, y de repente, en los últimos 600 metros, se disparó. Guardó toda la energía. Y el colombiano llegó segundo a pesar de todo. Pero no pudo ganar en los últimos metros. La estrategia de guardar energía. El diablo es un estratega mucho mejor que nosotros. Tiene 20 siglos de experiencia y sabe cómo engañar, especialmente a los cristianos. Ahora dice, pónganse toda la armadura de Dios. Le pregunto, ¿qué es la armadura de Dios? Es algo que usted lo tiene o no lo tiene. Así de complicado es. ¿Por qué? La armadura está compuesta de varias piezas. Si una de las piezas falta, por ahí le meten la espada o por ahí le meten cualquier cosa. Entonces, o la tiene o no la tiene. De pronto usted dice, no, yo oro, yo voy a la iglesia. Bueno, son algunas piezas de la armadura. Pero ¿y el resto? ¿Y el resto? Dejamos ventanas por donde el diablo con su estrategia nos ataca y nos causa daño. Por eso la insistencia de Pablo es toda la armadura. Póngansela, tómela, o se tiene o no se tiene. ¿Y por qué la necesitamos? Para poder mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Anda usted desarmado? ¿O siente que anda armado? ¿Cómo saber si se está armado? ¿Hay manera de saber si estamos armados y con toda la armadura? Sí, sí se puede saber. Versículo 12. No tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. No tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores. No son cualquier cosa. ¿Quién tiene la autoridad en el departamento del Valle? ¿Un concejal? ¿El gobernador? O sea que el diablo tiene alguien de su equipo en cada departamento de Colombia. Y junto al gobernador respectivo actúa. Parece que no debiera ser así o es imposible. No, pero es así. Es así. Y dice, gobernadores malignos no son buenos. Y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso es lo que usted y yo no vemos, pero que está al lado nuestro, esperando cualquier falla nuestra para atacar. Ahora usted dirá, no, pero la Biblia dice que Dios tiene que permitir que el diablo ataque a un hijo suyo. Cierto, tiene toda la razón. Eso lo vemos muy claro con la historia de Job.
¿Qué le dijo el diablo a Dios? Le dijo, ¿sabes una cosa? No hay nadie que camine de acuerdo contigo. Vengo de rodear todo el mundo, no hay nadie. Dios le dijo, no, yo conozco a alguien, se llama Job. Y él es fiel en todas las cosas, es decir, anda armado. ¿Y qué le dijo el diablo? Ah, bueno, que como tú lo tienes bendecido, como él no tiene ningún problema, como tú lo has protegido, lo has cuidado, pero ¿por qué no hacemos una prueba? A ver, desármalo un poquito, quítale algunas piezas de la armadura y veamos qué pasa. Y Dios dijo, ok, hazlo, pero su vida no la tocarás. Perdió todo. Y Job pudo haber comenzado a pensar, ¿qué tipo de Dios es este? Me ha bendecido y ahora me quita todo. Perdió los hijos. ¿Qué tipo de Dios es este? Me dio los hijos y ahora los perdí todos. Y finalmente, nunca me enfermé, siempre tuve buena salud y ahora estoy casi agónico. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de Dios es esto? Y por último, su esposa, quédate con tu Dios y muérate. Ahí Job dijo gracias, ahí entiendo. ¿Qué otra cosa podía decir? Estaba sin nada, hasta sin salud. Y el diablo que estaba mirando de arriba, a ver, reniega contra Dios, reniega contra Dios. Mira, mira cómo estás, ese es el Dios que tienes. Y sin embargo, Job se quedó con la última pieza que le quedaba. Dios permitió eso, su fe. El caso suyo y el caso mío es igual. El caso mío es igual. Allá el diablo pasa allá arriba. No, la cosa está muy mal allá. Mira, estoy haciendo lo que quiero. Tengo presidentes en mi mano que están detrás de hechiceros y santeros. El que teníamos aquí no es el único, son varios de América Latina. La esposa del presidente de Nicaragua es una bruja reconocida. Entonces el diablo dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y Dios dice, pero ¿no has visto tú unos hijos míos que están allá en la carrera 66B 903? Si tú supieras. Y el diablo dice, no te voy a entristecer más, no te voy a contar de ella. No te voy a contar. Esa es la realidad, hermanos. Un sacerdote del Antiguo Testamento no podía dormir, tenía pesadillas. Y en su pesadilla, ¿qué veía? Al diablo presentándose delante de Dios y diciéndole, mira, ese sacerdote tuyo, sus vestiduras están sucias. En otras palabras, hay pecado que nadie conoce. Y él veía que en esa pesadilla Dios hablaba y le decía al diablo, quédate callado, yo he limpiado sus vestiduras porque él se ha arrepentido. Seguramente así pasó con David también. Hermanos, usted dice, pero ¿cómo es eso? ¿Qué dice la Biblia? Estamos sentados con Cristo al lado de Dios, por lo tanto somos blancos del más furibundo ataque. ¿Usted cree que el diablo ataca a los que están alejados de Dios? No. Esa es la situación. Esa es la situación. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes.
Pablo insiste, todas las piezas de la armadura. Y aquí viene la principal pieza de la armadura. Por favor, leamos en voz alta el versículo 14. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cuál es la pieza principal? El cinturón de la verdad. Si yo me saco este cinturón, ¿se me caen los pantalones? Si usted no está con la verdad, ¿se cae su vida? Esa es la pieza fundamental de la armadura. El cinturón de la verdad. Ahora, eso es justamente lo que el diablo ataca. Y delante de Dios dice, este no dice toda la verdad. Déjame tocarlo, déjame quitarle algo. Déjame arruinarlo. Y muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa eso. Tener el cinturón de la verdad es que usted delante de Dios pueda orar con la frente en alto. Y si ha habido un pecado, usted se ha arrepentido. Y si ese pecado ha tenido que ver con otra persona, ha ido y ha pedido perdón. Entonces, usted y yo estamos en la verdad. Estar en la verdad es cuando yo le digo, Señor, tú sabes que yo te amo, y Él dice, no me amas completamente. Y si el Señor quisiera, le hace una lista, aquí, aquí, aquí y aquí, aquí. Es mentira. Estamos expuestos. Estamos expuestos. Por eso, la mayor gracia que tenemos que dar es por esos hermanos. Y no son todos los que estamos en la iglesia. Ahora son solo 114, deberían ser mínimo 200. Es por ellos, por esas oraciones, que la iglesia tiene misericordia del Señor. Acuérdense lo que le dijo Dios a Abraham. ¿Perdonarás a esa ciudad si hay tantos justos? ¿Y qué le dijo Dios? Sí, no la destruiré. Pero cuando Dios dijo, no la destruiré, no dijo, no voy a impedir que sigan haciendo lo que están haciendo. Porque eso finalmente los va a traer a la destrucción. Lo mismo sucede en nuestra vida. No podemos abusar de Dios. Dice en esta versión, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Lo que delante de Dios nos hace ser personas aceptables delante de Él, porque al estar Cristo en nuestra vida, que es la justicia y que está amarrada por la verdad, Dios dice, este es mi hijo, este es mi hijo el que yo escogí. Y lo voy a defender. Pero sin la verdad. Cuando la Biblia habla de la verdad, tiene mucho que ver con un pasaje del Antiguo Testamento. Y que Jesús lo repitió también en el Nuevo Testamento. El que ofendiere la ley en un punto, ¿qué más? Se hace culpable de todos. Para nosotros, que no somos judíos, ¿eso qué quiere decir? Si no estás cumpliendo lo que conoces,
Dios nunca nos pide lo que no conocemos. Si no estás cumpliendo lo que conoces, y más aún lo que dices conocer, y lo afirmas cuando levantas tus brazos y me alabas, ¿hay felicitación o nos va a dejar a nuestros recursos? ¿Ok? Dios no puede ser injusto con el diablo. Dios es justo con todo el mundo. Porque el diablo le dice con la Biblia, tú dijiste que a los que te siguieran y fueran fieles los bendecirías. Y yo respeto eso, dice el diablo. Y así pasó con Job. Pero a los que no te siguen como debe ser, ¿por qué los tengo que respetar? Más bien están haciendo las cosas que yo mismo promuevo. ¿Qué promueve el diablo? La mentira, el engaño. Él promueve todo eso. Entonces, cuando yo hago lo que el diablo quiere, cuando caigo en su estrategia, Dios dice, qué pena. Pasó en una ciudad, en el Nuevo Testamento, había montones de enfermos que necesitaban un milagro, pero rechazaron al Señor Jesús. Y Él, con todo su amor y su misericordia, le dijo a sus discípulos, nos vamos y aquí no vamos a hacer nada. Y dice allí en el Nuevo Testamento, y allí Jesús no hizo nada por la falta de fe de ellos. La falta de aceptación, la falta de reconocimiento, la falta de obediencia. La justicia que nos atribuye Dios en Cristo es fruto de estar en la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Es duro, ¿cierto? Pero también es dura la situación que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. ¿Usted cree, por ejemplo, que este huracán que está provocando problemas, partiendo en las Carolinas del Norte, en Estados Unidos, donde las inundaciones han sido terribles, los informes que se ven en la televisión por CNN sobre todo, y que ahora pasará sobre Cuba, pasará sobre Puerto Rico, pasará por Centroamérica y vendrá acá porque hasta San Andrés le va a tocar en la próxima semana? Argentina estaba saliendo del invierno ya. Había comenzado la primavera con calor. Y me cuenta Moisés, volvió el invierno, otra vez lluvia y viento. Los vientos usted sabe que giran alrededor del planeta. Y cada vez se dice, como nunca se ha presentado. Los de las Filipinas estaban contentos, qué bueno que ahora no nos tocó a nosotros. Ya empezó un tifón que va a afectar a 5 millones de personas en las Filipinas. Ahora, yo le digo, ¿será que Dios está mandando eso? No, Dios tiene que ser justo. Dios no puede impedir las consecuencias de la maldad. Por eso que la Biblia dice, y Dios permitió. Y Dios permite un espíritu de mentira. Y Dios permite falsos maestros. Si no hay arrepentimiento, Dios no puede hacer nada. Y eso es lo que estamos viviendo. Así que abra los ojos, despierte. No crea que es casualidad que tiene problemas en su trabajo. No crea. Lo que puede defenderle su trabajo es su honestidad con Dios. Lo que puede defenderle su trabajo es su responsabilidad en su hogar. Lo que puede defenderle su trabajo es su acción responsable con sus hijos. De ese es el tema que estamos tratando. Y versículo 13 dice,
Versículo 13. Para así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. El levantarse después de la batalla es consecuencia de haber estado con la armadura. Quizás quedará un poquito abollada. ¿Se acuerdan de esa canción de Jesús, Adrián Romero? ¿Qué dice él de la armadura? Dice, mi armadura es desgastado. ¿Por qué se ha desgastado la armadura? Porque ha habido combates. Ha habido combates. Repito, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. ¡Qué increíble! Aquí está diciendo que la mejor defensa es predicar el Evangelio. Es rechazado, pero Dios respalda, afirma. Él dijo. Él lo dijo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Va a haber oposición, va a haber un montón de problemas, pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo voy a estar con ustedes aunque sean flojos. No dijo eso. Estaré con ustedes si hacen la tarea que yo les estoy pidiendo ahora. Y el diablo habla, ¿sabe? Me está diciendo aquí, no seas tan duro. Otro mensaje hubiera sido mejor. Yo soy el principal. Muchas veces estoy diciendo algo yo en una predicación y aquí en la mente aparece, no seas tan duro. No, mira la cara de fulano. No seas tan duro. Pero no, si la Biblia lo dice y punto. Por lo tanto, entonces, el calzado es la predicación del Evangelio, es una protección. Colóquense todas las piezas de la armadura para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y luego de la batalla, ustedes van a seguir de pie. El versículo 16. Levanten el escudo de la fe. El escudo de la fe para detener las acechanzas del diablo. ¿Qué es el escudo de la fe? Es un ejemplo muy antiguo. Pero fue increíble que ese ejemplo antiguo, en una conversación que tuvimos con un ingeniero, que estábamos con Víctor, con tu amigo, el ingeniero de allá. Él ya había conocido de Cristo hace 15 años. ¿Y por qué dejó de creer? Porque la persona que él admiraba, que era el director de un grupo de jóvenes, de más de 1000 jóvenes, resultó homosexual y lo invitaba a su casa. Él se retiró de allí y quedó como traumatizado por 15 años. Y hablábamos de la fe. Y él parece que no tenía claro qué era la fe. Y yo le recordé una película muy antigua de vampiros. Me encantan las películas de vampiros a mí. Porque siempre pierden, nunca ganan. Eso es lo bueno, siempre pierden. Y fue una película que fue muy buena, se llamaba La Noche del Vampiro. Y el actor que hacía de vampiro, yo creo que las mujeres iban por ver al vampiro que la película. Era de lo último. Entonces, ese vampiro, en esa ciudad había alguien que decía ser experto en exorcismo y en matar vampiros. Pero era un programa que era
medio cómico, pero la gente lo empezó a tomar en serio. Y resulta que este vampiro aparece en la ciudad y empiezan los muertos con las señales del vampiro. Entonces, ¿qué hizo gran parte de la gente? Fueron donde él. Mire, usted que es el experto, necesitamos que nos acompañe, porque parece que en esa casa ahí vive el vampiro. Y él tuvo que ir porque ya se había ganado la fama de eso, aunque no era cierto, tuvo que ir. Y allá partió un bolsón con un martillo, con trozos de palo, preparado para el vampiro, crucifijos, etc. Y entraron en la casa, una casa muy elegante. Y aparece el vampiro arriba, de negro, camisa blanca, su corbatita, una capa, bien peinado, increíble se veía. Hasta a mí me gustó. Dije, ¡ay! Yo dije, pero ojalá esa forma, qué tipazo elegante, esa elegancia y la voz que tenía, una voz muy ronca. Entonces, desde arriba de la escalera, él pregunta, ¿qué se les ofrece? Y cuando dice, ¿qué se les ofrece? Levanta el labio y se le ven los dientes. Entonces, todos detrás del experto. Entonces él, como temblando, metió la mano, sacó una cruz. Hizo fuerza, flaqueza y se puso al pie de la escalera. En el nombre de esta cruz, yo te conjuro, hijo del demonio. Y el vampiro arriba lo mira y le dice, ya voy. Y empieza a bajar lentamente, se apoya en el pasamanos, las uñas le crecen y las uñas empiezan a sonar como va raspando la madera. Y cuando llega abajo, él estaba ahí con la cruz. Extiende la mano, toma la cruz y la cruz se quema en la mano de él. Y le dice, ¿sabes? Para usar esto tienes que creer. Para usar esto tienes que creer. Entonces, si yo digo que tengo fe y no creo, yo digo, pero yo creo en el poder de la cruz, no le sirve, porque el poder no fue en la cruz, fue en el que murió en la cruz. La fe es creer en Cristo con todas sus consecuencias. Jesús fue muy claro, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y no hay más. Y otra vez, eso tiene que ver con el cinturón de la verdad. Y dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Usted puede decir en cualquier situación, en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en esta palabra te ordeno que salgas y que dejes tranquilo a este hombre, o a esta mujer, o a este niño, o a esta casa. Pero no le puede pasar como a ese tipo, porque de pronto usted puede tomar esto. Usted no se va a dar cuenta, pero el diablo sí, que se le quema en la mano y desaparece. Esa es la realidad, hermano. Ahí está la luz de Efesios. Conclusión ahora. Para que vean que lo que estoy hablando es cierto. Pónganse de pie los hermanos que han hablado conmigo y que han tenido problemas de ruidos y cosas raras en su casa. Pónganse de pie. Pónganse de pie, no tengan vergüenza. Y yo también.
Quédense de pie porque, mire, estamos hablando de realidades, hermanos, no estamos hablando de cosas imaginarias o ilustraciones de sermones. Don Pedro, cuéntenos lo que le pasó. Brevemente, estaba solo en la casa, mi esposa estaba en la clínica y yo comencé a sentir cosas raras en la casa, entonces comencé a orar. Y oraba. Y de pronto en la oración escuché que abrían el closet. El closet es metálico y solo suena si se abre o se cierre. No entraba aire por allí porque no es posible, está en un rincón y se abría y se cerraba. Entonces yo me apoderé de la palabra del Señor y reprendí al enemigo. Y dije, con la sangre de Cristo, te ordeno que te vayas fuera de mi casa. Cristo vive aquí en esta casa. Te vas fuera a lo profundo. Y reprendí en el nombre del Señor. Yo no salí corriendo ni me escondí. Es más, no me dio miedo. Gracias, don Pedro. ¿Los demás dirían cosas semejantes? María Antonia. Solo dos. Buenos días. Pues básicamente, sí, pues realmente la causa no sé, pero sí se sintieron cosas desagradables como que presencia demoníaca, cosas que volaban de oscuras, se desaparecían y también pues que no dejan dormir, que se le tiran a uno enseguida en la cama, cosas, manifestaciones de todo tipo pues. Y pues había orado y cancelado, declarado sin poder en el nombre de Jesús. Y yo sentía que quedaba, o sea, como que se iban unos demonios, pero quedaban otros. Pues ayer tuvimos la oportunidad de orar con Víctor y yo creo que pues ya ha sido limpio el lugar. También quedó limpio allí la casa del ingeniero, de allá que fuimos con Víctor. Hermanos, no es chiste ni ilustración lo que estamos hablando. Víctor también podría contar, pero es más o menos lo mismo. En mi casa, yo me tuve que levantar varias veces a ver un estruendo en la sala, a ver que se cayó la cubierta de la mesa. ¿Qué pasó? 12 de la noche, 1 de la madrugada. Me levantaba a ver, nada. Iba a ver a Eugenia durmiendo, nada. Orando. Por eso es mi deber hablarle de esto. Y hermanos, es el momento, estamos viviendo una situación. Este mundo entró en su recta final. La Biblia lo dice, no es ningún chiste. No los quiero asustar con otras cosas que ya están anunciadas y que han sido mostradas por la NASA. No es ningún chiste. Con un gran telescopio, la imagen de la luna, y de repente varios puntos brillantes pasando por frente a la luna hacia la Tierra. ¿Qué explicación hay para eso? Hay bastantes. Hay bastantes. No estamos llamados a tener temor. ¿A qué estamos llamados? Tenemos una armadura. Y esa armadura tenemos que usarla. Pero sin el cinturón de la verdad, la armadura se cae. Aquí hay varios que han recibido sanidades muy grandes del Señor. Ojo, cuídela. Acuérdese que el diablo viene a robar. Es un experto en robar y en destruir. Debemos caminar como debe ser. Yo lo invito a que en estos días usted vuelva a leer este pasaje. Revise su vida. Yo voy a revisar la mía también. Revise.
Revise en qué estoy fallando, en qué me estoy haciendo el loco y no cumplo. Quizás me falta responsabilidad con mis hijos y permito que hagan lo que quieran. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Son tiempos serios, hermanos. Son tiempos serios. Si tuviéramos tiempo, ahí se le contaría a los vecinos que tenían, que llegaban con bata blanca y hacían sacrificios al lado de ella. Y nada menos que en un barrio tan bonito, la Hacienda, ¿no? El Ingenio. Imaginen el Ingenio. Eso está pasando. Los invito a que nos pongamos de pie. Si usted tiene necesidad en esta área que hemos hablado hoy, en esta mañana, y a lo mejor por vergüenza no lo ha dicho, como dice la tele, no se quede callado. Denuncie. Denuncie a quien corresponde. No se quede callado. Y si necesita oración, hable. Hable con la señora Fanny. Hable con Víctor. Hable conmigo. No se quede callado. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Nosotros vimos esa película Cuarto de Guerra. Yo creo que más que ver una película la debemos de poner en práctica. Y el Señor ahí, por ejemplo, a mí me habló y yo hice ese cuarto de guerra en mi casa de oración por mi esposo y entonces las cosas hay que verlas y practicarlas. Muestra una persona que tenía un lugarcito, como un closet chiquito, hacía una cosa donde se iba a orar. A orar. Allí llevaba todos los problemas, todas las dificultades. Por eso que damos gracias por la cadena de oración. Ojalá usted se inscriba. Ojalá no diga usted como dijo una persona. Dijo, dijo yo no entro en la cadena de oración porque al final Dios hace lo que Él quiere. Error grandísimo. La oración puede cambiar la dirección de la mano de Dios para actuar. Tomémonos de la mano allí donde estamos. Allí con la cabeza inclinada, yo le pido esto, por favor. Haga un compromiso con el Señor, que se va a apretar el cinturón de la verdad, si no, nada va a pasar. Haga ese compromiso. El compromiso de decirse la verdad. Si tengo que decirle, Señor, perdóname porque en esto no he sido fiel, perdóname porque he descuidado a mis hijos, he confiado demasiado en el colegio, o etcétera, no se quede con eso. No se quede con eso, no. Pida perdón. Y el Señor perdona. Y el Señor va a poner en usted una capacidad de restauración en su casa, si es necesario. Para Dios no es nada imposible. Pero hágalo, hable con Dios con toda honestidad, con toda sinceridad. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque esto que ha sucedido en la ciudad, que nos ha inquietado, sobre todo a los pastores, tú lo has permitido para que despertemos a la necesidad de una oración constante. Porque la oración es el arma que tú nos has dejado.
Pero cuando estamos orando queremos reconocer, Señor, que si te hemos ofendido en algo, si te hemos engañado en algo, si han habido promesas incumplidas o irresponsabilidades que no hemos cambiado, perdónanos, Señor, y permítenos ser restaurados por tu Espíritu Santo y caminar como tú quieres. Gracias, Señor, por los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque estos tiempos, como dice ahí Lucas, nos obliga a los cristianos a levantar la cabeza y a mirar hacia arriba porque nuestro tiempo se acerca. Se acerca nuestro tiempo de estar junto contigo, Señor. Y te damos gracias por eso. Pero que hagamos nuestra tarea mientras estamos aquí. Padre, yo te doy gracias por la vida de mi esposa porque tú la has cubierto en todo sentido. Gracias también por la vida de Moisés allá en Argentina, que en esta situación tan difícil que no se sabe qué va a pasar en Argentina, tú le has protegido, está allí con un contrato de trabajo y puede solventar sus necesidades. Gracias, Señor. Bendícelo a él, bendice a nuestra nieta Emilia. Gracias, Señor, por los matrimonios que tienen niños pequeños. Señor, que tu gracia, tu misericordia esté rodeando a esos niños constantemente. Cuídalos, Señor, especialmente los que son menores. Hazlos invisibles si es necesario en ciertas ocasiones para que no sean afectados o tocados de manera negativa. Señor, por los que van al colegio. Ya sabemos que no hay ninguna protección en el colegio. Todo lo contrario. Ahora hay una sentencia que permite cualquier cosa de abuso. Señor, que tu Espíritu Santo esté con esos hijos pequeños que están en primaria, que están en bachillerato. Sé tú, Señor, extendiendo tu mano. Estamos dispuestos, Señor, a ponernos la armadura. Estamos dispuestos a caminar con el cinturón de verdad. Estamos dispuestos a calzarnos con el Evangelio de la paz. Estamos dispuestos, Señor, a hacer lo que tú nos pides. Y te damos gracias porque si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Repítalo fuerte. Si eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por los resultados que veremos, Señor. Ahora retirarnos a nuestros hogares. Queremos hacerlo en la completa seguridad que tú vas con nosotros. Y que tú extiendes esa bendición que trae paz y que trae prosperidad sobre cada una de nuestras vidas. Y que es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.